Y el tema que vamos a estar viendo en este día se llama el peligro de la inmadurez. Y bueno, vamos a estar viendo qué significa inmadurez, pero en esta ocasión vamos a hablar del peligro de la inmadurez espiritual, ya como creyente. ¿Cuál es el peligro de que nosotros no estemos maduros en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el camino en el Señor? Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate lo que dice aquí. En esta porción de la epístola a los Hebreos, Dios presenta una fuerte queja contra su pueblo. Dios les está acusando de una madurez espiritual que ellos están teniendo. Y les dice, habiendo ya teniendo mucho tiempo, aún eres de esas personas que necesitan leche. Lo cual todos aquellos que necesitan esto son niños inexpertos, que no saben todavía cómo se debe de estar en el camino de Dios. Ahora bien, ¿qué es inmadurez espiritual? Es la incapacidad de entender enseñanzas espirituales profundas, dificultad para discernir la palabra de Dios, dificultad para pensar más en los demás que en sí mismo, dificultad para someter su ego a la obediencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas o aún nosotros mismos estamos pensando nada más en nosotros mismos y vemos que nuestros hermanos o nuestros familiares están en una situación difícil y lo único que hacemos es estar pensando en sí mismos y no nos preocupamos por ver cómo ayudar a aquella persona que estamos viendo que está en dificultad, tanto física como espiritualmente? Una persona madura espiritualmente es aquella que no piensa en sí mismo, sino que siempre está buscando el bienestar de los demás, aun cuando esa misma persona está en una dificultad difícil. En la porción Dios exhorta a su pueblo a crecer. Dios les está diciendo cómo es posible que ya tienen mucho tiempo conociendo la palabra y aún necesites leche. Les exhorta que en la porción exhorta a su pueblo a crecer para no permanecer en la inmadurez espiritual. Y esta es una exhortación que debemos tener en cuenta todos los creyentes. Tú como creyente ya debes de estar en este momento maduro en el camino de Dios. Tú que ya tienes, 20, 30, 50 años en el Evangelio, debes estar maduro ya. ¿Por qué? Porque como se nos ha estado diciendo desde un principio, que se han estado compartiendo la palabra de Dios, Cristo ya viene. Cristo ya viene y por tu inmadurez no te vas a dar cuenta cuando Cristo venga. Ahora bien, el versículo 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir esto? Lentitud de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Tardos para oír. En la epístola de los Hebreos, Dios tiene muchas cosas que enseñar a su pueblo, en especial acerca del Señor Jesucristo y su ministerio. Pero la poca capacidad que este pueblo tenía, el poco entendimiento espiritual, les impedía asimilar las enseñanzas. Les hablaban una palabra y no la entendían. ¿Por qué? Dice, por cuanto se han hecho tardos para oír, que no entienden lo que se les está diciendo. Había muchas cosas que Dios les quería enseñar,
pero no le era posible, ya que era gente que era tardo para oír, o sea que no entendía lo que se les estaba diciendo en ese momento. Y Dios les acusa de no tener unos oídos espirituales. Ahora bien, ¿qué significa oír? Porque escuchar es una cosa y oír es otra. Oír significa escuchar con interés y atención, con el corazón abierto, dispuesto y determinado a obedecer la palabra de Dios, con interés y con atención. ¿Cuántas veces estamos escuchando la palabra de Dios y se termina el mensaje y decimos, ¿de qué habló? No entendí nada. ¿Por qué no entendiste? Porque fuiste tardo para oír. ¿Qué quiere decir esto? Que no pusiste atención y no abriste tu corazón a lo que se te estaba diciendo. Por eso es que no entendemos la palabra de Dios y por eso es que Dios a veces no nos puede dar más, porque no entendemos lo que se nos está diciendo. Algo tan simple no lo podemos asimilar, y es que por eso Dios no nos da más. Tardo quiere decir perezoso, lento, holgazán y olvidadizo. Eran personas perezosas, o sea que les daba tanta pereza estar sentados escuchando con atención la palabra que se les estaba diciendo. Por tanto, cuando se terminaban las enseñanzas, cuando se terminan los mensajes, terminaban como personas como si no hubieran escuchado nada. ¿Por qué? Porque habían sido tardos, o sea, gente perezosa, gente lenta, gente holgazana, gente olvidadiza, que no estaba entendiendo lo que se les estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esta situación? En la que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, pero nomás por escucharla, y nada más por, como decimos en algunas ocasiones, por aplacar ese sentimiento de culpa de que hoy no escuché la palabra de Dios y nada más me siento y la escucho, pero en realidad no entendí nada. ¿Por qué? Porque no me senté a poner atención, abriendo mi corazón a lo que Dios trataba de decirme en ese momento. Por eso Dios les estaba diciendo, por cuanto sean hechos tardos para oír. Ellos escuchaban a los mensajeros de Dios y leían las escrituras, pero lo hacían de manera mecánica, lo hacían de manera rutinaria. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos así antes de la pandemia? Que íbamos a las iglesias, íbamos a los locales, ya como rutina, a sentarme a escuchar, pero en realidad cuando salía no sabía ni de qué se había predicado, porque lo tomamos como algo mecánico, como algo rutinario, como algo de que es día de ir a la iglesia. Pero no veníamos con la actitud de sentarnos, abrir nuestro corazón y poner atención completamente a lo que se nos iba a decir. Así estaban estas personas. La mente de ellos divagaba y no hacían el esfuerzo por prestar atención. Su mente divagaban y no aplicaban el entendimiento para desarrollar una disposición de obediencia a la palabra de Dios. No les interesaba, en pocas palabras. Simplemente lo hacían por algo rutinario, por algo que lo tenían que hacer, pero no lo hacían de corazón. El Señor Jesús ya había acusado al pueblo de ser tardos para oír. Tú lo puedes comprobar ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Te lo voy a leer. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. Fíjate bien lo que dice: para creer todo lo que se les ha dicho. ¿Cuántos nos encontramos en esta situación? Donde Dios nos tenga que decir: oh insensato, oh insensata, que eres tardo de corazón
y no crees lo que se te ha dicho. Eso es lo que Dios les estaba acusando. El versículo 12 de ahí de Hebreos 5 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque ya debes de ser maestro, pero aún necesitas leche, como un niño. Estancamiento en su vida espiritual. Ese versículo habla de un estancamiento, de una situación en donde no estás avanzando, sino que te has quedado en el momento donde aún necesitas leche, cuando ya debes de alimentarte de un alimento sólido. Ahora bien, dice aquí, los hebreos no se ocupaban de pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué son los rudimentos? Son los principios básicos, las enseñanzas elementales. Como bien se dice, el ABC de algo. Los principios básicos del Evangelio son la leche de la palabra de Dios. Los rudimentos que deben predicarse y enseñarse a los inconversos. Cuando tú llegas apenas a las plantas de Dios, cuando tú llegas apenas al Evangelio, se te empiezan a dar los principios básicos, el arrepentimiento, el perdón de pecado. Son niños en la fe cuando apenas empezamos en el camino de Dios, pero los creyentes deben aprenderlos y continuar a la madurez. Y un ejemplo muy sencillo es el de cuando los niños, cuando nacen, obviamente no se les puede dar un alimento sólido, se les tiene que dar leche, porque aún son pequeños y su estómago aún está chiquito y ellos todavía no pueden tomar ese alimento. Sabemos, si a un bebé recién nacido le das un alimento sólido, se nos va a morir porque se van a atragantar. Ellos no pueden, no saben comer un alimento sólido. Pero conforme el niño va creciendo, se le va cambiando la alimentación. Tú como mamá o como padre debes de saber. Podemos ver los Gerbers que vienen por etapas, etapa 3, etapa 6, etapa 9, etapa hasta de 1 año, y vemos la diferencia del estado de ese alimento. Los de 3 meses son alimentos muy molidos, son papillas, pero ya cuando llegas al año ya trae trocitos del alimento, porque el niño ya puede digerir ese alimento. Lo mismo se les estaba diciendo aquí. Ya tienes tantos años aprendiendo, ya debes de ser maestro, pero aún necesitas que se te dé leche. Por lo tanto, yo no te puedo enseñar más, no te puedo dar más, porque aún eres un niño que aún necesita estar tomando leche y no comiendo un alimento sólido. La situación de los hebreos era trágica. Era una situación tan terrible que tanto tiempo y aún necesitaban que se les diera leche. El texto dice que ya debían haber sido maestros, es decir, debían estar enseñando el Evangelio de Cristo a otros. Y yo no sé si tú has visto personas que, bueno, yo sí, que tienen tiempo ya en el Evangelio y va una persona y les pregunta sobre algo y no saben responder. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Ellos ya deben estar transmitiendo el mensaje a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de algún trabajo que ellos hacían en aquel tiempo. Pero no podían, dice su palabra, no podían porque eran tan inmaduros que ellos mismos necesitaban que alguien aún les siguiera enseñando nuevamente los rudimentos de la fe. O sea, lo del principio, de cuando ellos llegaron conociendo la palabra de Dios. Versículo 13 dice así: y todo aquel que participa de la leche, dice su palabra, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Estamos viendo aquí poca disposición de estudiar la palabra de Dios. Ellos aún necesitaban de leche porque
no estudiaban la palabra de Dios. Ahí Dios se podía dar cuenta que esta gente no estudiaba de su palabra. Los hebreos seguían siendo inexpertos, dice su palabra, en la palabra de Dios. ¿Qué es inexperto? Bueno, que no tiene dominio ni experiencia sobre algo. Ellos profesaron a Cristo y su justicia, pero no lo habían interiorizado profundamente. El Evangelio de Jesucristo, es la palabra de justicia. Jesucristo es la justicia de Dios. Y lo puedes ver ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 22. Este es el mensaje del Evangelio de salvación, pero los creyentes hebreos aún no lo comprendían y no estaban dispuestos a estudiar y aprender la palabra de justicia, por lo cual no experimentaban la justicia de Cristo y la abundancia de vida que Cristo les había dado. Por tanto, si alguien se les acercaba a que les enseñase, no podían, porque ellos aún necesitaban que se les enseñara, teniendo ya tiempo en el Evangelio. Ahora bien, quizás tú te estés preguntando, bueno, ¿y cómo puedo yo superar esta inmadurez? ¿Cómo puedo yo cambiar esta inmadurez espiritual en la cual quizás te encuentres o hay alguna persona que conoces que se encuentra en ese estado? Bueno, ¿cómo la puedes superar? Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo lo puedes superar? Bueno, poniendo en práctica los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios. ¿Qué conocimientos tienes? Debes de tener conocimientos de la palabra de Dios. Los tienes que poner en práctica. Los hebreos se habían vuelto mental y espiritualmente lentos, se habían vuelto personas perezosas para aplicar la palabra de Dios. La escuchaban, pero cuando llegaba el momento en el que tenían que aplicar lo que habían escuchado, eran tan perezosos que volvían a ir a pedir el consejo y a que se les enseñase cómo salir de la situación en la que estaban, cuando ya se les había dicho cómo podían salir. El creyente alcanza la adultez en Cristo ejercitando sus sentidos espirituales. Entonces no podemos ser perezosos en aplicar la palabra de Dios. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Usted haría una pregunta y quiero que usted la medite y se responda usted mismo. ¿Usted daría su llave de automóvil a un niño a su hijo de 10 años para que se dé una vueltecita nomás a la manzana? ¿Verdad que no? Si usted hiciera eso y el policía o el tránsito lo llegara a detener, el arrestado no iba a ser el niño, sino que el arrestado iba a ser usted. ¿Por qué? Porque el niño es inmaduro, el niño no sabe de eso. Los que somos maduros somos nosotros como padres. Y sabíamos que el niño no iba a poder manejar aquel automóvil. Entonces, el diablo sabe nuestro nivel espiritual. Conoce hasta dónde usted y yo podemos llegar. Y cuando él sabe que hay un área que es inmadura. Y es por ahí que él va a trabajar durante un poco de tiempo, poco a poco, hasta que se presente la prueba y ver si usted cae o no. Entonces la razón por la cual hay un caos hoy en día porque no leemos la palabra de Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios. Te voy a contar una pequeña ilustración. En una iglesia había un pastor que invitó a un joven a predicar. Y este joven predicador pues predicaba y decía: y David fue echado al foso de los leones. Y toda la congregación: amén, sí, David. Y el pastor por detrás le decía: no fue David, fue Daniel. Pero este joven seguía diciéndolo y lo repetía una y otra vez: y David fue echado al foso de los leones. Y todos: amén, David fue echado al foso de los leones. Hasta que el pastor alzó su voz y dijo: oye, no fue David, Daniel fue echado al foso de los leones.
Entonces este joven pues tuvo que corregir todo su error y decir, hey, ya ven, no fue David, fue Daniel, ven que sí cayeron. Tenía que corregir todo y para no quedar avergonzado él dice esto. ¿Qué te estoy dando a entender? La inmadurez espiritual que había en esta gente. Historias que desde niño nos han contado, Daniel en el foso de los leones, y que esta gente decía, amén, amén, sí, fue David. ¿Cuánta gente no hay así tan inmadura? Que Dios no les puede dar más porque los principios, los rudimentos básicos del Evangelio no se los sabe. Entonces, la gente no conoce lo básico de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo. Nuestra responsabilidad, su primera responsabilidad en su casa, sus hijos, pero el diablo ha creado hoy todo tipo de juguetes. Tenemos responsabilidades en los hogares. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Ha creado todo tipo de juguetes a los niños. ¿Y quiénes son los que les otorgamos a los niños estos juguetes? Los padres. Se los compramos para no tener la responsabilidad y mantenerlos entretenidos en estos aparatos, cuando lo que debemos de hacer es sentarnos con nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan no sean personas inmaduras en la palabra de Dios. En aquel día Dios nos va a demandar cómo fuimos como padres, qué fue lo que le enseñamos a nuestros hijos. Entonces, tenemos que madurar espiritualmente. La palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios nos dejó en nuestras manos. Es el arma más poderosa que nos dejó en nuestras manos para que nosotros estemos alertas a las artimañas del enemigo. Y déjame decirte algo. Dejemos de jugar con Dios. Y te voy a decir algo fuerte, pero que es verdad. Hoy en día mucha gente se está yendo al infierno teniendo la Biblia a la mano. ¿Cuántas gentes no duermen con su Biblia en el buró? ¿Cuántas gentes no tienen las Biblias en las mesas? ¿Y cuánta gente estando así, teniendo la Biblia en la mano, no se está yendo al infierno? Demasiada gente hoy en día se está yendo al infierno por no leer la palabra de Dios. Pero Dios nos incita a seguir predicando su palabra. Aunque nos rechacen, hay que hablar la palabra de Dios. Dice su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amemos la palabra de Dios. Leamos, estudiemos. Si no afirmamos nuestra vida y la de nuestros hijos en la palabra, va a venir el diablo y nos va a tumbar fácilmente. Y más en estos tiempos que desde el principio se nos está diciendo, ya Cristo viene. Y el enemigo sabe que ya le queda poco tiempo y es cuando más se está arreciando contra los creyentes. La razón de tanta gente confundida que no sabe leer es porque no nos gusta leer. Por eso el enemigo está arrasando con mucha gente, porque la gente no quiere leer. Y mira, hasta allá afuera nos dicen, hay libros y a veces se ponen en lugares regalando libros para que la gente se ponga a leer. ¿Cuánta gente hay que no sabe leer? ¿Por qué? Porque no se esfuerza, decía al principio. No hay un interés en las personas en aprender. ¿Por qué la gente se está yendo al infierno? Porque no hay un interés en salvarse, en leer la palabra de Dios y salvar su vida. Volvamos a la palabra de Dios, a leerla, y no solamente a leerla, sino que a ponerla en práctica, que es lo principal. Ponerla en práctica. Si usted pierde su alma, usted no podrá decir nunca que Dios no le habló. Habrá gente, dice, que se va a defender y va a decir, es que a mí nunca me dijeron. No, se te está diciendo. Es que las iglesias se cerraron, pero la palabra se siguió predicando por medio de redes sociales. Así que
No vamos a tener excusa de que a mí nunca me dijeron. Es el poder de la palabra, es creer en la palabra de Dios. ¿Usted cree o no cree? ¿Por qué está en esa situación? ¿Por qué no avanza? Porque aún es una persona que necesita que le estén enseñando, cuando ya debe de estar enseñando usted a otras personas, a su familia que es inconversa, a su vecino que es inconverso, a sus hijos. ¿Por qué no puede avanzar? Bueno, la palabra lo dice. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el consejo? Maduremos espiritualmente. El tema es el peligro de la inmadurez espiritual. ¿Cuál es el peligro? Que si no estamos maduros espiritualmente, el enemigo va a hacer con nosotros, va a hacer y a deshacer con nosotros. Y nos va a engañar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no estamos maduros en la palabra de Dios. Entonces, animémonos a leer la palabra de Dios. Dejemos ya la pereza a un lado. Dejemos ya la flojera de sentarnos. Sentémonos todos los días a leer de perdido un versículo y pongámoslo en práctica, para que el día de mañana el diablo no nos engañe. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que más almas puedan ser bendecidas por medio de la palabra de Dios. Y bueno, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.